Saludos amigos, aquí su amigo José Álvarez para compartir con ustedes algo que he compartido ya con mis estudiantes del curso de hebreo, pero quiero compartir con todo el mundo esta reflexión muy breve en cuanto a por qué es importante aprender hebreo para entender mejor la Biblia, las Sagradas Escrituras. No estoy hablando de hacerse un experto en hebreo, pero sí de aprender a leerlo por lo menos y comparar, para poder comparar las distintas traducciones que hay de la Biblia con los originales hebreos. Esa es la idea, ¿no? De aprender un poco de hebreo. Y les voy a mostrar así muy brevemente un ejemplo o dos de por qué es importante esto. Porque la realidad, la verdad es que en los manuscritos hebreos originales, pues no hay errores, pero en las traducciones que se han hecho de esos manuscritos hebreos originales, ciertamente hay errores en algunas traducciones, no digo todas. Tenemos un ejemplo aquí, en la versión Reina Valera, el libro de los Cantares, capítulo 5 y versos 10 y 11, tenemos un ejemplo de un error de traducción que ha llevado a pensar a algunas personas que la Biblia tiene contradicciones. Y en el texto hebreo de este pasaje no hay contradicciones. Sin embargo, en la manera en que algunas traducciones lo han vertido, sí hay una contradicción. A ver si ustedes se dan cuenta de esa contradicción cuando lo leamos ahora. Cantares 5, 10 dice: Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000, su cabello como oro finísimo, sus cabellos crespos negros como el cuervo. Leo otra vez el verso 11 que cometí un error. Dice, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos negros como el cuervo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es rubio o tiene el cabello negro? ¿Se dan cuenta? En el verso 10 dice que es rubio, blanco y rubio. ¿Qué es un hombre rubio? Un hombre rubio es que tiene su cabello amarillo. Y en el verso 11 dice que sus cabellos son crespos y negros como el cuervo. Entonces hay una contradicción, eso es inevitable, pero esa contradicción no está en el hebreo. Esa contradicción está solamente en esa traducción y en algunas otras, ¿verdad? De hecho, esa traducción la han corregido recientemente, pero estoy citando la versión Reina Valera de 1960. ¿Ok? Ahora, fíjense aquí en qué se basa esa contradicción. Se basa en la traducción equivocada de Cantares 5.10, que en el hebreo dice, como ustedes ven ahí en esta tarjeta, en hebreo dice Dodi Chach we Adom. ¿Ok? Dodi quiere decir mi amado, Chach, blanco, we Adom, y rojo y colorado. Entonces fíjense que la versión Reina Valera traduce mi amado es blanco y rubio. Pero esa palabra Adom no significa rubio, significa colorado, rojo. ¿Okay? Y fíjense que hay otras versiones que la tienen correcta. La BIN dice mi amado es blanco y son rosado. Y próximamente la otra edición va a decir mi amado es radiante y colorado. La Nueva Biblia de los Hispanos dice mi amado es apuesto y sonrosado. La Septuaginta dice mi hermano albo y rosado. La traducción del Nuevo Mundo dice mi amado es deslumbrante y colorado. Reina Valera contemporánea, ahí lo corrigieron, dice mi amado es de tez trigueña. La Biblia Dios habla hoy, que es evangélica también, dice mi amado es trigueño claro, etcétera. Hay una serie de versiones, traducciones cristianas también, que han corregido esa deficiencia, ¿verdad? Ese defecto o ese error de traducción de la versión Reina Valera antigua. Entonces, pues, ahí tenemos una contradicción en términos de las traducciones. Ahora, les voy a mencionar otro error que es más importante que ese, aunque no es error exactamente de traducción, sino un error en la vocalización del texto masorético. O sea, cuando los masoretas fueron a vocalizar el texto hebreo, que esas vocales se las pusieron más de 400 años después de los profetas, alrededor del siglo III
y 4 y más de la era común, ¿verdad? Después del Mesías. Así que en realidad más de 600 años después de los profetas. Esos puntitos y rayitas vocálicas en el texto masorético es reciente en relación con los profetas, ¿verdad? Entonces, pues, aquí tenemos un ejemplo. A ver, les voy a mostrar la tarjeta de lo que estamos diciendo. Fíjense que en Primera de Reyes 17, versos 4 y 6, dice en la versión Reina Valera, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne a la tarde y bebía del arroyo. Entonces, en base a la traducción de ese texto, según lo vocalizaron los masoretas, se desarrolló la leyenda de que Elías, cuando estaba huyendo, ¿verdad? Estaba fugitivo por los montes, en una cueva, etcétera, huyendo de la reina Jezabel, que lo buscaba para matarlo, pues estaba allí en esa cueva y dice ese pasaje que los cuervos le llevaban carne y pan todos los días, 2 veces al día. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que aves le lleven al profeta carne que se supone que estuviera asada para que él pudiera comérsela, y pan hecho ya para que pudiera comérselo? Y él bebía agua del arroyo que quedaba cerca de la cueva. Entonces, ¿cómo es posible eso? Oh, un milagro, clama gente, un milagro. Oh, sí, un milagro. Bueno, yo les voy a mostrar otra cosa que es un milagro igual o mayor. Fíjense cómo lo traduce la versión israelita nazarena. Está en la cita de más abajo. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los árabes que te sustenten allí. Los árabes le traían pan y carne cada mañana y pan y carne cada tarde y bebía del arroyo. Ahí está. Entonces la versión israelita nazarena es la única traducción en español que sepamos hasta hoy que vierte ese verso de esa manera, con una simple enmienda textual, no basada en una enmienda a las consonantes del texto masorético que están correctas, sino una enmienda a la vocalización masorética, que es evidente que tiene un error ahí. Vamos a ilustrarlo. Fíjense, más abajo, tenemos la palabra cuervo mencionada en Job 38:41. Ahí pueden ver ustedes en las letras hebreas, Ayin, Resh, Bet, que están ahí a la izquierda. Fíjense, la letra Ayin tiene un puntito arriba, ¿verdad? Esa es la O. Ese puntito se lo añadieron los masoretas para indicar que en ese caso la Ayin viene sonando como una O. Luego 2 puntitos debajo de la segunda letra, que es la Resh, indican que eso es una E. Así que ahí dice Oreb. Oreb. Esa palabra nunca aparece con artículo en las escrituras hebreas. Otro caso curioso es que tenemos en el Salmo 147:9 la palabra cuervos otra vez, en singular, Oreb. Nunca aparece en plural esa palabra, y sin embargo en el Salmo 147 todas las versiones lo traducen en plural, o casi todas, porque ese es el sentido que tiene en ese caso, ¿verdad? Sin embargo, la palabra está en singular. Pero lo más importante es lo siguiente. Fíjense, en Segunda de Crónicas 22:1 está la palabra Ha'arebim, que significa los árabes. La primera letra, que se pronuncia Ha, con la vocal que tiene debajo, que es como una rayita, una T pequeñita, ¿verdad? Esa T pequeñita es una vocal y se pronuncia A. Entonces, con la consonante que está arriba, pues ahí dice Ha y después dice Arebim. Arebim es la palabra que significa árabes. ¿Ok? Arebim. Y fíjense más abajo, en Primera de Reyes 7, 4 y 6, que fue el pasaje que leímos, está la palabra cuervos y es la misma palabra exactamente.
La de arriba dice Ha-Arebim y la de abajo dice Ha-Orebim. La única diferencia entre esas dos palabras es que la de abajo se vocaliza con una A, que es la rayita que está debajo de la Ayin, que es la segunda letra, mientras que en el segundo caso, más abajo, se vocaliza con una O, que es el puntito que está arriba y a la izquierda de la Ayin, la segunda letra. ¿Ve? De suerte que arriba dice Ha-Arebim y abajo dice Ha-Orebim. Entonces fíjense que si los masoretas hubieran vocalizado la palabra que aparece en Primera de Reyes 17, 4 y 6, que es la misma palabra en términos de las consonantes, la misma palabra que aparece en Segunda de Crónicas 22, 1, que allá dice Ha-Arebim. Si ellos lo hubieran vocalizado en Primera de Reyes con una A debajo de la Ayin en lugar de una O, ahí diría Ha-Arebim. Y es lo correcto, debieron haberlo hecho así, porque es lo lógico y lo correcto que fueran los árabes los que le llevaran comida a Eliyahu, y eso no deja de ser un milagro, hermanos. Porque ustedes saben que los árabes siempre han sido enemigos de Israel, siempre, desde el principio de esas naciones. Por lo tanto, es un milagro que los árabes hubieran mantenido a ese profeta israelita mientras él escapaba, mientras era fugitivo de la justicia o de la injusticia de Jezabel. Ahora, hay otro pasaje de la Escritura que confirma que esa es la traducción correcta, que confirma que esa es la vocalización correcta, que debieron haber puesto ahí los masoretas. Y les voy a citar ahora un pasaje de la Sagrada Escritura del profeta Isaías que confirma ese dato, que algunos dirán, bueno, que yo estoy en error en traducir de esa manera, pero basado en este pasaje que voy a citar ahora, esa es la vocalización correcta, hermanos, de esa palabra. Ok, aquí tenemos en la tarjeta el pasaje de Isaías 21, versos 13 al 15. Dice, carga sobre Arabia. Carga quiere decir, es un encargo, una profecía sobre Arabia. Es una profecía para los árabes, claro, desde aquellos tiempos antiguos, ¿verdad? Sigue diciendo, en el monte pasarán la noche en Arabia, oh caminantes de Dedanim. Salgan a encontrar al sediento, llévenle aguas, moradores de tierra de Temán. Socorran con su pan al que huye, porque de la presencia de la espada huyen, de la presencia de la espada desnuda, de la presencia del arco entesado, de la presencia del peso de la batalla. Fíjense que esa profecía dada para los árabes en aquellos tiempos antiguos se cumplió al pie de la letra en este caso de Eliyahu o de Elías. Porque lo que pasa es que a raíz de esa profecía, de esa exhortación del Todopoderoso para esa nación de los árabes en aquellos tiempos tomaron en serio ese asunto, al punto de que vino a ser, digamos, una costumbre, vino a ser ya un hábito entre ellos, esa práctica de ayudar a los fugitivos, las personas que pasaban por allí, entre esas tribus beduinas. Usted sabe que en aquellos tiempos era muy común ver tribus beduinas, quiere decir habitantes del desierto que eran nómadas, ¿verdad? Que vivían viajando constantemente por el desierto y eran árabes generalmente. Entonces, pues eso llegó a ser una costumbre de cuando veían a un fugitivo, ¿verdad? Alguien huyendo de la justicia o de un vengador o de lo que sea, le ayudaban, lo socorrían llevándole comida todos los días y agua, ¿verdad? Como dice la profecía, pan y agua. En el caso de Elías, eso fue lo que pasó, excepto de que no tenían que llevarle agua porque Elías estaba hospedado allí en una cueva y bebía del agua de un arroyo que había cerca de la cueva. Pero entonces estos árabes, los arebim, le llevaban pan y carne todos los días, 2 veces al día. Hermanos, eso fue un milagro, como ya les dije, porque los árabes eran y han sido siempre enemigos de Israel, de los israelitas y de los judíos, ¿verdad? Entonces fíjense que una simple vocal, la diferencia entre la A y la O,
en la vocalización que le añadieron los masoretas al texto hebreo, hizo que se desarrollara esa leyenda de que eran los cuervos los que llevaban ¿verdad? La comida a Elías cuando estaba fugitivo. En la versión israelita nazarena se enmienda esa vocalización y ahí tenemos algo bien interesante. Un dato histórico que nunca se ha mencionado porque por esa diferencia de vocalización que le estamos hablando, ¿verdad? Porque el texto hebreo en realidad dice Ha'arebim, los árabes le llevaban comida a Elías todos los días. Bueno, eso es sencillo de encontrar, de descubrir por esos pasajes que le acabamos de ver, de mostrar, ¿verdad? Y eso es un ejemplo sencillo de la importancia de aprender a leer el hebreo, ¿verdad? Por lo menos a leer, aunque uno no sepa todo, pero uno puede entonces comparar con los diccionarios bíblicos, con distintos comentarios y enciclopedias y diccionarios, y darse cuenta de algún error que hay y que los hay en las traducciones de la Biblia. Como ya les mostré, muchas traducciones han corregido el error en Cantares 5:10. Pero de Primera de Reyes no lo han corregido. Hasta donde yo sé, la versión israelita nazarena es la única en español. Tenemos una en inglés también hecha por hermanos nuestros que se llama Holy Name Bible. Allí corrigieron el error también. Y lo hemos hecho en español de esta manera. Así que les invitamos, hermanos y amigos, especialmente los pastores, sean mesiánicos, cristianos o lo que sea, que se preparen, ¿verdad? Para no solamente entender correctamente las escrituras, sino para enseñar a otros también de una manera correcta. Les invitamos entonces a que participen de un curso de hebreo. Nosotros presentamos un curso de hebreo, pero hay muchos en la internet. Algunos pues cuestan mucho dinero, otros son gratis. Aprovechen esos recursos y aprendan algo de hebreo, ¿verdad? Les va a ayudar mucho en su exégesis, en su investigación de las Sagradas Escrituras y sobre todo en su enseñanza a sus congregaciones, a sus hermanos o al mundo en general. Así que con esto los dejo. Si hubiera alguna pregunta o consulta que quisiera alguien hacer, pues estamos a su disposición en esta dirección que vamos a mostrar en pantalla. Me pueden escribir ahí a hebraica@gmail.com y con mucho gusto atenderemos su correspondencia. Hasta la próxima entonces, hermanos, que Todopoderoso les bendiga y los guarde. Shalom.